Bienvenido a este episodio de Contigo de la A a la Z. Soy Aurora Sea y hoy platicaremos sobre la Escuela de la Muerte con Alejandra Villarreal. Ale Villarreal es psicóloga organizacional y una apasionada del aprendizaje continuo. Se ha formado en coaching ontológico, terapia adleriana, mindfulness, es miembro del The Education, conocida como la Escuela de la Muerte, así como de programas de conciencia plena con Fred Kaufman. Ha estudiado primeros auxilios tanatológicos y organizaciones positivas. Es madre de 3 hijos y le gusta leer, la buena música, el buen comer y el vino tinto. Su filosofía se resume en: mientras hay vida, hay posibilidades. Bienvenida, Ale, comenzamos. Ale, pues qué gustísimo tenerte aquí, de veras que estamos tan cerca y de repente tan lejos, pero qué gusto que estés de aquí ahora con mi audiencia. Ay, no, pues qué padrísimo, estrenando aquí este espacio contigo bueno, no estrenando porque tú tienes ya un tiempo Sí, ya está por en el terminarse podcast. la cuarta temporada, sí. Sí, 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 pero no me había tocado, entonces, pues muy honrada, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, pues y el tema del que vamos a hablar, de veras que cuando te invité, dije, ay, qué tema, con todas las cosas que manejas tú, pero me llamó mucho la atención este tema de la muerte, porque siento que no es un tema ni sencillo, ni que mucha gente se interese. Así es que, ¿cómo llegaste tú a esto? ¿Qué te motivó a estudiarlo a fondo? Platícame. Fíjate que, bueno, parte de mi proceso personal, siempre me pongo a estudiar aquello que me ha servido, aquello que me ha transformado, y entonces un poco el lidiar con mi propio miedo hacia la muerte, hacia el tema. Y hacia las pérdidas en general, en terapia y en el acompañamiento que doy a muchas personas, siempre es una pérdida o una pérdida de identidad porque te cambiaste de ciudad o estás transitando a un cambio laboral, ¿verdad? O se fueron tus hijos o rompiste una relación. Entonces, constantemente son duelos en las sesiones y eso me motivó mucho a ahondar. Y el tema principal era eso, ¿no? Que es algo que yo no me gustaba hablar, ¿no? De hecho, todavía no me gusta, pero ya tengo una conciencia de por qué es importante, pero más o menos por ahí empieza como la inquietud, ¿verdad? Ok. Y esto de la Escuela Ujú. de la Muerte, ¿a qué nos referimos? ¿Es un movimiento, una filosofía, una práctica? ¿Qué es la Escuela de la Muerte? Justo es educación sobre la muerte, porque nadie nos enseña realmente. Hay muchísimos mitos alrededor de la muerte, ¿no? Como algo negativo, sí, como contrario a la vida, por ejemplo, y yo creo que son paralelos, o sea, nos acompañan los dos todos los días. Y también creo que todos los seres vivos, si algo compartimos, pues es que nacemos y que nos vamos a morir en algún momento, que no sabemos cuándo. Entonces, es educación para saber cómo quieres transitar esta vida, cómo quieres que sea tu experiencia, en esta conciencia de que se va a terminar, que sepas aprovecharla más, sepas qué quieres decir antes de partir, cómo quieres dejar las cosas, todos estos temas, pero desde esta visión yo me acuerdo que en esta preparación hacíamos un ejercicio y era pegar un post-it en la computadora que literal decía Memento Mori, que significa te vas a morir, Ujú, para que no se te olvide. claro. Pero decía yo, qué horrible, ¿no? Al principio que era una de las tareas y decía, qué horror. Y después entendí, no, pues justo, te vas a morir, no te ganches, te vas a morir. Calma, respira, va a pasar. Te vas a morir, no te vas a llevar eso que te está angustiando. Entonces, fue como ir trabajando un poquito la ansiedad, que vamos a hablar ahorita más adelante de eso, pero sí es como más que una filosofía, que sí, si bien lo es como educarnos en hablar del tema. Sí, sí. Fíjate, la semana pasada estaba dando una conferencia y mencionaba yo en este tema de que, pues, la cosa de vivir plenos, la cosa de vivir, pues, satisfechos con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces yo les decía, pues, por ejemplo, si hoy nos toca partir, pues que digamos.
vida nada me debes, vida estamos en paz. Y haz de Hermoso. cuenta que fue algo que dije y así como que todos se choquearon. O sea, no, pero nosotros todavía estábamos jóvenes. No, yo no les estoy diciendo que nos vamos a morir hoy. O Justo. sea, si hoy nos muriéramos, que pudiéramos decir eso, ¿verdad? El día que nos toque. Exacto, justo es eso, es eso que es súper atinado. O sea, no tienes que estar en ningún proceso en este momento como para aprender a hablar del tema, sino es una preparación, ¿verdad? De algo que ni está en nuestro control ni podemos evitarlo. ¿Y por qué crees que evitamos hablar de la muerte? ¿Y qué consecuencias tiene eso de quedarnos con esa emoción ahí atorada? Yo creo que como humanos que somos, tratamos de evitar el dolor que podemos llegar a sentir al pensar en el tema, ¿no? Por creencias también, por esta connotación negativa que tiene. Entonces, yo creo que inconscientemente, digo yo creo porque cada uno lo vivirá diferente, creo que si no hablo del tema, entonces no va a suceder. Ajá, claro. Sí. Entonces, bueno, pues me volteo para otro lado. Pero como cuando tenemos muchos pendientes, pero ahí sigue, o sea, ahí sigue, y si es un miedo, pues lo vas a estar rumiando luego, ¿no? Entonces, por eso es importante sacarlo, como en terapia, ¿no? Que sacas eso que te pasa y lo desmoronas. Sobre todo si tienes miedo a la muerte, se me hace interesante como explorarlo. Y, por ejemplo, desde el lado psicológico, ¿qué cambia en una persona cuando ya integra la parte de la muerte como algo natural de la vida, ¿verdad? Del proceso de vida. Bueno, sí, justo te decía que qué importante es esa palabra que mencionas, el integrar, Ujú, ¿verdad? Si te fijas, integrar es algo bien positivo. No dijiste cuando alguien confronta o cuando ujú. alguien lucha, ¿verdad? O cuando alguien supera, sino cuando alguien integra. Y justo eso hace la gran diferencia, porque cuando integras algo quiere decir que lo aceptaste, Ok. ¿verdad? Que ya te diste cuenta de lo que hay y que a partir de ahí pues puedes empezar a tomar decisiones con más claridad. Entonces creo que eso es un cambio súper importante. Me parece que ese es el más importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo integras? Pues puedes tomar decisiones con mayor claridad. No quiere decir que el dolor se va a ir, ¿sí? No quiere decir que no estés sufriendo, ni, por supuesto, las emociones están ahí, pero cuando empiezas a integrarlo, cuando te empiezas a dar cuenta que te tienes que mover un poquito del dolor y tienes que ver otras posibilidades, entonces ahí empieza eh, esta aceptación que es la que te permite hacer acciones distintas, acciones a tu favor, digamos, o a favor de los que te rodean, porque luego nos quedamos viendo hacia la muerte o hacia la pérdida, ¿no? No siempre es la muerte física, pero o hacia esa pérdida, nos quedamos en el duelo y nos aislamos. ¿Y qué crees que nos da más miedo? ¿La muerte cuando hablamos de faltar nosotros, o sea, de nuestra muerte, o la muerte de los nuestros cercanos, de nuestros seres queridos? No sé, qué miedo es más Que fuerte o cómo se relaciona uno con otro? sí, cuando es la muerte de alguien más, yo creo que cuando es la muerte de alguien más, al menos en mi caso, pero puede ser que a alguien también le dé temor morir, Mm. porque crea que los demás no van a poder hacer las cosas si no está. Entonces yo creo que ahí depende de cada historia, ¿verdad? Si no, no me atrevería a decir como que hay una más que otra, sino que es cada historia, ¿no? Como cada vida diferente. Y por ejemplo, cuando evitas hablar de la muerte o alguien que ya lo tiene integrado, ¿el comportamiento de las personas lo ves diferente o cómo actúa cuando ya lo tienes integrado? Sí, cuando haces las paces con la muerte, pues nos invitan o te invita este proceso a dejar de usar frases como las que te decía hace ratito, ¿no? De superar esta tristeza, de enfrentar la muerte o de acabar con el dolor, sino que empiezas como más bien a ir aceptando poco a poco, o sea, estoy en esta realidad, esto me sucedió, no lo puedo evitar, el dolor está ahí. A veces dicen, cuando pasa el dolor no pasa, y pasan los años y el dolor está ahí, las personas evolucionan, las personas crecen.
¿verdad? Las personas se van transformando depende también de cada recurso interno que cada uno tiene, más rápido, más despacio, pero el dolor está ahí, lo aprendemos a gestionarlo. Entonces, es bien importante estas distinciones que te vuelvo como a insistir de aceptar, de integrar, porque el poder de la palabra es súper importante en los pensamientos que generamos. De ahí se vuelven luego creencias y de ahí se vuelven luego acciones. Entonces, hay una diferencia cuando empezamos, como dices, a integrar, empezamos a quedarnos en la vida, empezamos a encontrar posibilidades para aferrarnos, ¿verdad? Y obviamente cada proceso, tenemos que ser muy respetuosos en eso, o sea, cada persona lo transitará distinto. Lo importante es que se vaya moviendo y se vaya afianzando hacia otra vez recuperar el sentido, ¿sí? Porque cuando perdemos algo o alguien, pareciera que la vida ya no tiene sentido. Y está bien estar ahí, está bien sentirse así. La cosa es qué alternativas o qué estrategias empiezo a buscar para poderme afianzar. Sí, fíjate que ahorita me vino el recuerdo de que pues a nosotros, a ti y a mí nos tocó acompañarnos en momentos de pérdidas muy importantes. O sea, Sí. cuando falleció mi papá, cuando falleció tu mamá, cuando falleció mi mamá, o sea, ahí estábamos. Y también lo comparo mucho porque ahorita que mencionabas de que cada persona lo transita de alguna manera, yo creo que tanto tú como yo, y sobre todo en ese tiempo, como que siempre dimos la imagen de mucha fortaleza y como que no pasa nada y como que todo tiene que seguir, pero hoy viéndolo a distancia, digo, Ujú. quién sabe en realidad si nos permitimos en ese momento vivir las cosas como las viviríamos ahorita. O sea, siento que ahorita ya, tanto tú como yo hemos evolucionado, nos hemos ido, pues transformando, capacitando, entendiéndonos, dándonos permiso de conocernos y de expresarnos. Pero me acuerdo de esos momentos que tal vez era, pues, lo que sigue, ¿no? No sé. Claro, hacerte cargo de lo que se supone que se debe de hacer cargo, ¿verdad? Ajá, Pasar el tiempo pertinente, que ahorita me choca un poco la frase, porque ¿quién demonios sabe cuál es el tiempo pertinente, sí, verdad? claro. Eh, Ajá. sí, 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 justo eso. Y justo eso me motivó también a estudiar esos duelos como suspendidos Ujú, que tenía yo por ahí, de que, ok, bueno, pues así pasaron las cosas, pero no, justo lo que dices, no me di el tiempo de llorar, no me di el tiempo incluso de expresar mi enojo, porque también a veces se va tu ser querido y se quedó alguna situación pendiente y te quedas con ese enojo y se vale platicarlo para que no lo traigas más, para que también liberes al otro. Pero sí, sí es importante eso que mencionas. También yo creo que dentro de todo lo que tú practicas y nos enseñas, pues hay rituales, hay prácticas o algunos hábitos que nos pueden ayudar a ir viviendo en paz con esta idea de la muerte, que, por ejemplo, los temas mindfulness, todas esas cosas, otras prácticas que tú tienes, ¿cómo se incorporan con este tema? Claro, pues buscar, te digo, yo creo que la primera parte es que imagínate que alguien tiene miedo a la muerte y de pronto le digo, oye, no, pues ponte a meditar. Pues me parece como que no va a ser como muy acertada, me va a decir, oye, me siento súper mal o estoy pasando, no me siento comprendida. Entonces, lo primero sería como aceptar que no aceptas, si fuera el caso. Ujú. Acepta que no aceptas, ¿verdad? Hablar del tema. Y luego, poco a poco, abrirte un poco, flexibilizar un poco. Y aquí tienen que ver un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, si estás pasando por un momento de duelo, ¿verdad? Algunas estrategias que pueden ayudarte, y estas son físicas y reales, y dentro de eso está el meditar, el mindfulness, pero también el hacer contacto con la naturaleza, el hacer actividad física, y no por estar fitness y ese tema, sino que es una forma de avisarle a tu sistema nervioso que va a entrar en reparación. O sea, el movimiento te ayuda, simplemente el irte a caminar, pensar en nada, escribir.
para desahogarte, para expresar lo que sientes, luego revisar eso que escribiste, darte cuenta de tus avances, de tu retroceso, de tu tristeza, de tu enojo. Entonces son como algunas alternativas, si estás pasando por un proceso de pérdida, cualquiera que sea, ¿verdad? Y pues cada quien encontrará la forma que sea más adecuada para cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, el contacto con la naturaleza, bueno, creo que a cualquiera nos serviría, pero creo que Sí, hay personas que tienen más predilección por ese tipo de actividades. La escritura puede ser que alguien batalle mucho con la escritura. O sea, ahí es ir encontrando de todas estas prácticas que se te acomoda más con tu forma de vida, con tu estilo de vida y pues al final de cuentas lo que estás buscando es tranquilidad, no te vayas a estresar más por querer hacer algo que no logras concluir, ¿no? claro, claro, claro. Y también, bueno, por más estrategias que tengas, lo más importante es que no reprimas las emociones, porque reprimir las emociones nos alejan de la responsabilidad de hacernos cargo. O sea, tenemos que expresar, tenemos que sentir. Y aquí me gustaría mencionar, y a lo mejor es otra pregunta que Tú me dale, tú tienes dale. como, ajá, pero me gustaría como decir algo bien importante que es, las estrategias, bueno, no las encuentra la persona sola, porque a veces no tienes ni cabeza para pensar, Ujú. estás en tu dolor, estás sumergido. Y ahí entran las redes de apoyo, ¿verdad? O las personas que nos van a acompañar. Entonces, a veces, a veces no hay que decir nada, a veces el silencio fértil es lo que más abraza, ¿verdad? Estar para el otro como sin juzgarlo, a lo mejor revisar el tema de que esté comiendo, de que se esté hidratando, un poquito más proactivos en acciones que en palabras, que en buscar explicar o que en buscar que el otro comprenda, ¿verdad? Que tiene que quedarse en la vida, que tiene que ser fuerte, tiene otros hijos o que tiene otro, o que vas a conseguir otro trabajo, cualquiera que sea la narrativa, a veces no funciona, pero a veces funciona estar en silencio, estar haciendo compañía y respetar esos silencios y leer un poco la corporalidad de la persona, que es otra manera de lenguaje. Entonces, eso es bien importante. Eso me gustaría decírselo a las personas que dicen, bueno, entonces, ¿cómo acompaño? Pues si no le puedo decir esto y si no le puedo decir, bueno, pues a veces no tenemos que decir nada. Tenía una compañera que decía que perdió a su bebé y, y no quería hablar con nadie, porque todo el mundo, la narrativa era, pues estás bien joven, vas a tener otro bebé, cosas así. Decía, no quiero tener otro bebé, o sea, me duele esto que me está pasando, no quiero que nadie me diga eso. Y entonces dice que un día llegó un buen amigo y le llevó nieve. Y no hablaron, se sentó, le puso la nieve, se pusieron a comer los dos en silencio. Y dice, es el abrazo más grande que he recibido en ese proceso de duelo. O sea, y ni siquiera fueron necesarias las palabras. Entonces, como tratar un poco de estar al servicio sin este control, sin este juicio de lo que creemos que debería de ser bueno, sin validarlo, porque podemos creer que es algo es bueno para el otro y validarlo con el otro, y si el otro quiere, por supuesto, perdón, por supuesto, y lo ayudamos, pero siempre en ese respeto y en esa escucha, ¿verdad? Sí. Escuchar más que hablar. Ujú. Sí, ahorita estaba tratando de recordar en qué película, pero no me acordé. En una que lo que quería, que no podía dormir la persona que había perdido a su ser querido. Y lo que le pide a la otra persona es de que la acompañe a dormir. O sea, que se Wow. acueste. O sea, lo que necesitaba era una persona A su lado. a su lado, Ujú. ajá, Sí, para dormir, exclusivamente sí. para dormir, pero ella no lograba dormir por el dolor que estaba pasando y hasta que llegó la persona, la amiga adecuada, que dijo, pues aquí me quedo a dormir contigo. Y nada más se quedó a dormir con ella y pudo descansar. Me lo trajo de recuerdo esto que comentas del Sí. helado y también vemos mucho, sobre todo así en películas que cuando, sobre todo en películas gringas, que cuando fallece algo y que van las personas a ver al familiar que perdió a la persona, le llevan Sí. comida.
Entonces, Sí, llevas comida porque pues muchas veces con el dolor se te olvida que tienes que comer o no tienes el ánimo suficiente como para prepararte algo, ¿no? Entonces son esos pequeños detalles que a veces no tienes que decir el gran discurso que, como mencionas, pues a veces, aunque lo hagas de buena intención, pues la otra persona lo está percibiendo de alguna manera diferente porque no conocemos cómo está viviendo, ¿verdad? Cómo está viviendo esa pérdida. justo. Sí, sí, sí. Y lo mismo cuando no sabemos cómo, que, es que no sé qué decirle. Con esto que le pasó, no sé qué decirle. Dile eso. No sé qué decirte, pero aquí estoy. Sí. Sí. Oye, no sé qué decirte, pero siento que debo de estar hoy contigo aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? Ujú. Ajá. Y también viene la parte cuando nos toca acompañar a alguien que está en su proceso de muerte, está que la persona sabe que va a morir y Sí. y los que lo acompañamos de repente queremos pues ignorar qué va a suceder y tratas de hablar de otra cosa cuando la persona tal vez de lo que quiere hablar es de su partida, ¿no? Sí, te comento eso. A mí me pasaba con mi mamá en su lecho de muerte. Mi mamá quería hablar de novelas y, y yo quería hablar como que de cosas profundas. Y ella me decía, no me aburras, o sea, vamos a hablar de novelas. Y yo, sí, cierto, vamos a hablar de novelas. O sea, y yo decía, no, porque pues son los últimos minutos, tengo que hablar de cosas importantes con ella. Pero ella decía, vamos a distraernos, vamos a pasarnos la padre. Y ese era un momento importante, porque el Claro. recuerdo al final era cómo nos reímos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, yo también Sí, me estaba acordando ahorita de cuando falleció nuestro amigo Emilio, que yo sigo con la creencia de que la persona que se va a morir sabe cuándo se va a morir. Digo, si no es por un accidente, ¿verdad? Pero claro. recuerdo yo sus últimos días que me decía, oye, ponme atención, es que quiero hablar de esto, nadie me deja hablar de esto. O sea, él me decía, quiero hablar con mi esposa, quiero hablar con mi hija y nadie me quiere escuchar, o sea, necesito que me escuches. Y yo al Ajá. principio, mi primera reacción también fue, ay, con lo que andas, y luego dije, no, o sea, él me está pidiendo que lo escuche, Exacto. entonces lo voy a escuchar. Y yo, sí, 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 a ver, dime, pero me fue difícil, o sea, no fue, digo, creo que si no hubiéramos tenido el rol que teníamos, que él era mi maestro, mi mentor, creo que me hubiera sido más difícil, pero me sacudió así de que, a ver, no, quiero que me escuches, y yo, ay, bueno, ok. Ok, hablemos de. Sí, 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 justo, justo eso. Y bueno, pues digo, entender, te digo que justo eso de Memento Mori, de que nos vamos a ir, entonces tratemos como de dar un significado a esta ausencia o a esa pérdida. La vez pasada me decía alguien, pero es que se me hace muy feo, me siento mal. De hecho, era una persona que atiendo y me dice, oye, me siento muy mal porque me siento bien. Hoy amanecí bien, entonces, pero siento que es bien injusto porque ha pasado muy poquito tiempo. Y entonces le decía yo, bueno, haz algún ritual, prende una vela, ¿sí? Pon música que le guste, ¿sí? Dile, yo me siento tan bien porque siento que estás conmigo. O sea, dale un vuelco, pregúntate un poquito qué le gustaría estar viendo de mí. Y me dijo, ay, jole, eso me dio un vuelco. Dijo, sí es cierto. Pues él era una persona que había perdido a su esposo y decía que él que lo que más quería era verme feliz. Sí es cierto, compartíamos música y la voy a poner. Y entonces pudo ya escuchar la música que escuchaban juntos, ya la pudo poner nuevamente, porque dijo, ay, sí, creo que esto con esto él estaría muy feliz. Entonces, como tratar de honrar la memoria de esa persona, eso es lo que quería decir, de tratar de hacer algo con lo que puedas honrar. Yo siempre digo que la relación no se termina, se transforma. O sea, hablaba también con una mamá que perdió a su hijo y lo expresaba perfecto. Decía, yo tengo dos hijos en la vida y uno en la muerte. Híjole, se me hizo una súper enseñanza. Dije, claro, yo soy madre de tres hijos, pero tengo uno en la muerte y dos en la vida. Entonces eso también se me hizo bien importante y es lo que a cada uno le dé paz y la relación con ese hijo sigue en las cosas. Cuando pierdes a tus padres,
o cuando pierdes a tu esposo y te quedaste con tus niños, pues lo ves en cada mirada de tu niño, en cada sonrisa. Es como tratar todas esas cosas nos pueden ayudar, ¿no? A transitar el dolor. Sí, sí, fíjate, Sí. también como que a veces nos podemos llegar a sentir incómodos por saber, por preguntar de la muerte de un ser querido de la otra persona cuando, pues si nosotros no sabíamos, me pasó este fin de semana, estaba Ujú. platicando con una amiga reciente, con una amiga que tengo poco tiempo de conocer. Y me acordaba que me había dicho cuando nació mi hija, ella había hecho mención a una hija en una de las conversaciones. Sin embargo, siempre que habla nada más del hijo. Entonces le dije yo el sábado, pero tienes un hijo y una hija, ¿verdad? Y me dice, mi hija falleció cuando tenía 8 años. Bueno, me sentí yo así Te como, digo. sí, o sea, la regué, pero pues al final de cuentas. Sí, ella tuvo una hija, ella me había hecho mención de la hija, y entonces ella empezó a hablar de su hija, pues con Ay, qué naturalidad, bonito. ¿verdad? Empezó a Ujú. hablar con naturalidad, fíjate que sí, tuve una hija y falleció y con naturalidad, pero hubo un momento en que yo me sentí realmente incómoda por haber mencionado algo que yo dije, no debía haberlo dicho, pero pues yo cómo iba a saber, ¿verdad? Si... Claro, Ujú. claro, claro. No, creo que lo manejó muy bien y esa es una frase que puede servir ok, tienes una hija en la muerte y tu hijo en la vida, eso. Y al final así es así. O sea, hoy estamos aquí en este plano y mañana pues transitaremos, ¿verdad? Y que otra vez este tema de cómo nos queremos ir y por eso es bien importante platicar y se me hace hasta un tema de responsabilidad hablar de la muerte, porque puedes dejar sin carga a tus seres queridos, ¿verdad? Dejar Ujú. muchísimas cosas arregladas, relaciones, documentos, Claro. ¿verdad? Situaciones, porque es que el evitar hablar de la muerte, creo que luego puedes dejar por ahí muchas cosas pendientes que otros tienen que resolver. Ujú. Entonces, si lo ves como un tema de responsabilidad, pues hasta por eso nos conviene como irla comprendiendo. Y porque no sabemos en qué momento, ojalá fuera a partir de tal edad, entonces, ¿verdad? Nos podemos empezar a despedir y todo, pero no, no es así. Es algo imprevisto, es algo que no podemos controlar. Entonces, como en esa conciencia, ser muy responsables. Y fíjate que también hablando de esto de que si supiéramos cuándo nos vamos a morir, pues creo que eso es parte de la ansiedad que debemos de quitarnos, ¿no? Independientemente de cuándo nos toque, porque pues no sabemos si saliendo nos atropella un carro o algo, ¿verdad? Independientemente de cuándo, porque luego te preguntan, ¿y qué harías si hoy fuera tu último día? O sea, ese tipo de preguntas en donde se supone que tienes que hacer una reflexión, Sí, pues sí, sí. superior a lo normal, pues como que eso debería de ser algo que tenemos resuelto siempre, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, sí. Y esta parte de conocer o tener ya integrado, muy reflexionado el tema de la muerte, ¿cómo lo asocias con la parte del propósito, con la claridad en tu vida, con el sentido que le das a tu vida? Fíjate qué bonito lo que dices, porque justo porque nos vamos a morir y esto hay que recordarlo cada día para, como lo decía antes, en aras de vivir mejor. Es que tenemos que enfocar y atender lo importante, lo valioso, ¿verdad? Lo que florece. O sea, sí saber que nos vamos a ir, pero hoy que estamos en este plano, porque pues también puedes ver este pensamiento de, ay, pues me voy a morir, entonces ya, ¿para qué me mato tanto, verdad? Ajá. Construyendo, haciendo. Pero no, o sea, si nos vamos a ir, pero hoy que estamos en este plano, pues tenemos la misión de edificar para otros, cosas que a lo mejor no vamos a ver, pero que queremos dejarle a otros, ¿verdad? Y con palabras, con acciones, también con cosas materiales. eh, Porque seguramente vamos a dejar a nuestros seres queridos. Entonces, ¿cómo queremos que nos recuerden? Y cómo queremos también que ellos nos vean trascender para que también ellos aprendan luego a hacerlo, porque también ellos irán dejando a otros y a otros, ¿no? Entonces, eh,
como qué sentido tiene vivir. Yo la cambiaría más de qué harías si te vas a morir. No, es más bien qué sentido tiene vivir si no tengo un propósito y si no construyo nada para mi bien o el bien de otros, Ándale. ¿verdad? Como queremos trascender, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí, si no, como no hay tiempo que perder, ¿verdad? Porque como no sabemos cuándo, entonces pues disfrutar la vida sin atorarnos demasiado en detalles. A mí ese ha sido mi coco, ¿no? Yo era muy intensa era muy drama. Entonces, como el ir soltando, híjole, te da una libertad, una ligereza. De pronto dices, ay, todos andan súper buena onda conmigo, pero no, eres tú que ya no cargas tanto, que ya no te Claro. dramatizas y la gente quiere estar más contigo. Entonces, y también el pensar como constantemente en la muerte o en como algo negativo, pues trae consecuencias también en nuestra salud, ¿no? En este tema de la ansiedad que mencionabas, te roba el sueño. Sí, a Sí. ver, y el sueño es algo, ahorita el sueño es un lujo. Ahorita en cualquier red social que veas el tema del sueño, bueno, higiene del sueño, por favor duerme, hidrátate, las cosas que son gratis y esas sí están en nuestro control. Este, bueno, son las que luego perdemos de vista por estar ansiándonos, pensando en qué va a pasar. Acuérdate que la ansiedad es, bueno, y acuérdense todos, ¿no? La ansiedad es esto que estoy pensando que no está sucediendo, pero que mi cuerpo está registrando como que está sucediendo. Ujú. Entonces, físicamente los estragos son como si estuviera pasando la situación que me estoy imaginando. Entonces, pues, ¿qué me estoy contando, verdad? Entonces, por eso es como importante como educarnos en este tema de la muerte. Sí, me encanta. Y ahorita que mencionaste esto, me acordé que yo creo que tú y yo fuimos amigas en el tiempo del drama. O sea, tú y yo fuimos amigas de drama. Drama Queens, Fuimos amigas, sí, sí, pero para los que nos escuchan, ya cambiamos. Esas éramos otras. No, ya, la verdad es que creo que hemos sí. tenido un proceso bastante, intenso y gracias a Dios que tuvimos conciencia de darnos cuenta de la forma en que vivíamos, ir haciendo los ajustes, digo, porque es un proceso, no, no crean que estamos totalmente al 100, pero el reconocer que vivimos esos momentos de drama es ya muchísimo, muchísimo valor, ¿no? Claro, y que podíamos sostenernos, ¿no? Porque como que no tiene tampoco nada de malo, y digo yo, aparte, yo recibí consejos bien acertados tuyos, y espero que también viceversa. Y es como, sí poder acompañar al otro, pero luego el trabajo interno y el trabajo personal es darse cuenta de todo esto que le estoy diciendo, también yo lo tendría que internalizar y vivir, ¿no? Y creo que ahí fue la transformación. Claro, claro. Sí, Y sí. me encanta también la frase con la que te presentas, que mientras hay vida hay posibilidad. Yo creo que esa es la clave precisamente de pues nuestro proceso de transformación, de nuestro proceso de querer estar bien, ¿no? O sea, si nosotros detectamos que algo hay que podemos mejorar, pues el querer hacer los cambios para estar bien. Sí, sobre todo quienes te escuchan, porque sé que hablas mucho del tema más allá de los 60 y cuando, ¿verdad? Que sentimos que uno, pues ya estamos en el ocaso y estamos realmente bien jóvenes y bien llenos de vitalidad. Luego también hablar de la muerte es un tema sensible, porque sentimos que estamos más cerquita que otras personas, pero la verdad, anímense, o sea, al contrario, anímense a hablar del tema porque creo que es bien relevante y que contrario a apagarnos, hablar de la muerte y aprender a hacer las paces con la muerte puede llenarnos de vida, paradójicamente. Puede como amarrarnos y decir, bueno, sí es cierto, no sé cuánto tiempo me queda, entonces, ¿qué quiero hacer? ¿A qué quiero dedicarme? Tú lo promueves muchísimo y eso es algo maravilloso. Todavía tenemos justo lo que decías, ¿no? Mientras haya vida, pues hay posibilidades y, y si tienes ganas de hacer algo, pues hacerlo, ¿verdad? Gracias, Ale. Oye, pues el tiempo se está acabando, te agradezco mucho. No sé si quieras cerrar con algo. Eh, Por mí me quedo así súper llena de todo lo que nos has compartido. pues no, nada más que no se les olvide vivir y, y me gustaría platicar un poquito. Hay un señor que si quieren googlearlo, se llama Fernando Gargollo, se llamaba. Hay un par de frases
Vi esta entrevista de este empresario Fernando Gargollo que ya trascendió debido a una enfermedad que se llama ELA, que es una enfermedad terminal degenerativa. Y tenía él una fortaleza impresionante, cómo transitó su enfermedad, todas las enseñanzas que le dejó a su familia. Por supuesto que sintió el dolor, por supuesto que sufrió y también por supuesto que disfrutó de momentos entrañables con la familia en toda esta transición. Y él decía, pues una enfermedad siempre es una tragedia y a veces trae demasiados regalos que antes no podías ver, incluso trae liberación. En este proceso, en esta pérdida que él empezó a perder la salud, luego perdió la vida, ¿no? Y al mismo tiempo la familia estaba viviendo la enfermedad con él y luego perdieron a su ser querido. Entonces él decía, no te desgastes, todos nos vamos a ir en algún momento. Entonces vive y vive presente. No vivas ni en el futuro ni en el pasado, porque el hubiera solo te hace perderte de estar en lo que estás. No te pierdas. Ten tu mente clara, vacía de pendientes y abraza a tus seres queridos. Entonces me quedo con eso y se los comparto para que se lleven esta reflexión de vale muchísimo la pena estar presentes y vale muchísimo la pena acordarnos todos los días que nos vamos a morir para vivir plenamente, ¿verdad? En aras de vivir enteros, felices, libres y también pues que no nos vamos a llevar nada, entonces, pero que sí podemos dejar mucho. O sea, por eso siempre lo aclaro porque no quiere decir que ya sueltes la toalla y no harás, no, haz todo lo que puedas porque todo eso se lo vas a dejar a este mundo para que sea mejor, pero no te ganches. Ujú. Claro, claro, y sobre todo, siempre que hablamos de la partida y hablamos del legado, como que todo el mundo se imagina que un legado es algo enorme que tienes que dejar, o porque si fuiste un empresario, porque si fuiste un gran, escritor o lo que sea, y legado es lo que queda de nosotros cuando ya no estamos aquí, ¿verdad? Lo que hayamos hecho, o sea, todos vamos a dejar un legado, todos estamos formando el legado que vamos a dejar, entonces no tiene que ser medido en los términos de éxito de la sociedad, sino que en lo que nosotros queremos dejar. Totalmente, totalmente. Sí. Bien, pues muchas gracias, Auro, por el espacio. Gracias, Ale. Y ojalá podamos platicar nuevamente. Claro que sí, muchas gracias y a todos los que nos acompañamos, les agradecemos su atención y seguramente pronto vamos a tener a Ale otra vez porque tiene temas muy interesantes. Un abrazo, Ale, saludos a Gracias, un todos. abrazo. Hasta luego. Bye bye. Qué gusto haber coincidido. Soy Aurora Sea y te espero en el próximo episodio. Por lo pronto, si no lo has hecho, suscríbete, déjame tu like, tus comentarios y comparte. Y no olvides, estás escribiendo el mejor capítulo de tu vida.